Hola, Hello, hi, hello. hi, de Estamos de vuelta. vuelta. Ya esto se está haciendo algo muy, muy natural, muy Muy parte de la normal, muy semana. normal. Estamos ganando Sí, práctica. sí, totalmente. Bienvenidos a todos a nuestro episodio número 5 de A Cerebrito Quitao. Quitao. Y hoy vamos a estar profundizando sobre uno de los diagnósticos KICS que creo que son los más frecuentes, que por lo menos vemos nosotros en práctica, y me imagino que también es el caso tuyo en Puerto Rico, entre los niños chiquitos. Y cuando hablamos de chiquitos estamos hablando específicamente de entre los niños entre la edad de 0 años, 0 1 mes a 5 años. 5. Y es el retraso global del desarrollo. Entonces, si tú eres un padre, una madre, un abuelo, un tío, un hermano y has recibido este diagnóstico en un familiar o sabes de un amigo o amiga que tiene un hijo que lo ha recibido, o si simplemente tienes dudas o preocupaciones sobre el desarrollo de tu hijo y está entre este rango de edad que es de 0 a 5 años, este podcast es para ti. Creo que lo primero que Yo tenemos que creo, hacer es hablar un ajá. poquito sobre qué es, ¿no? ¿Cuál es Sí, exacto. el, la definición? Y creo que también añadí que es un diagnóstico que, aunque es común entre este rango de edad, tiende a ser un poco malentendido. Em, Y ahora mismo, hoy en día, ¿verdad? Luego de la pandemia y de todos los rezagos, específicamente sociales y en el lenguaje, que se han visto en los niños luego de la pandemia, lo que le llamamos los bebés COVID, los COVID babies, este diagnóstico se hace relevante, ¿verdad? Y puede ser un diagnóstico que incluimos o un diagnóstico que descartamos, porque lo podemos ver asociado con una falta de exposición dado a la pandemia o no. Así que eso da como un poco de preámbulo Claro, porque tiene, yo creo que un significado y una definición un poco diferente ahora mismo por el contexto que estamos viviendo post pandemia. correcto. Entonces, ¿qué es, verdad? ¿Qué ¿Qué es el es? retraso global en el desarrollo? Bueno, el retraso global en desarrollo también lo conocemos en inglés para nuestra audiencia que está en Estados Unidos como Global Developmental Delay. Ujú. Es básicamente un término que utilizamos para describir ese patrón de desarrollo en el que vemos habilidades que están significativamente por debajo de la media, es decir, de lo que esperamos cuando comparamos a ese niño o esa niña con otros niños o niñas de su misma edad en cuanto a dónde deben estar esas habilidades o hitos del desarrollo. Exacto. Esta discrepancia, a diferencia de otras discrepancias en el neurodesarrollo, debe ser, porque está estipulado, de por lo menos 2 desviaciones estándares de la media. Eso quiere decir Ujú. que ese retraso debe ser significativo. No es simplemente como que estoy un poquito atrasado o me he demorado un poquito en llegar. No, tiene que haber una diferencia y eso usualmente establecido para la audiencia nueva o la audiencia que no esté en el campo de la neuropsicología. Usualmente esto es establecido a través de pruebas estandarizadas de evaluación de diferentes áreas del desarrollo, tanto la parte verbal Ujú. como la parte no verbal de razonamiento, lo que llamamos inteligencia, pero también otras áreas cognitivas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Exacto. lenguaje expresivo, receptivo. También vemos retrasos, por ejemplo, en la parte de la motricidad fina y gruesa o las habilidades motoras, como Ujú. también, por ejemplo, en la parte social y en la parte adaptativa. Entonces, cuando vemos una o más áreas en las que los niños no están cumpliendo con esas habilidades o llenando esas habilidades, sea, por ejemplo, en las evaluaciones que le hacen con su médico primario, su pediatra, donde usted si es madre o padre nos está escuchando y lleva a su hijo y le preguntan cuántas palabras dice o ya puede hacer esto, ya está caminando, ya puede agarrar algo con las manos. Eso usualmente lo utilizan los pediatras como como un screener, como una manera de poder identificar Exacto. de una manera preambular si hay algún Ujú. tipo de señal de alarma o de alerta en cuanto al desarrollo. Sí. Yo sé que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico algunos pediatras también
por lo menos en Florida, algunos pediatras dan el cuestionario que es Ages and Stages Questionnaire, Ujú. ¿verdad? El cuestionario Sí. de fases y edades, donde son unas preguntas muy básicas que se le dan al padre o el pediatra te hace, ¿verdad? De forma de entrevista. Y si no estás seguro, te piden que te lleves a la casa, lo intentes con el niño, entonces lo Ujú. llene. Y yo creo que, obviamente, desde un punto de vista de médico primario, donde la entrada y la salida de pacientes es un poco más rápida y uno no se sienta y evalúa al paciente como lo hacemos nosotros de una forma más detallada, es una excelente forma de Correcto, monitorear, ¿verdad? Y de correcto, auscultar cómo está el desarrollo de esos niños. claro. Em, Te dan ejemplos, porque muchas veces o sea, con el lenguaje pues sabemos, pues está diciendo sus palabritas, entiende cuando lo llamamos por su Ujú. nombre, sigue Sí. unas instrucciones básicas, pero cuando hablamos de su desarrollo cognitivo, yo tengo mamás que me dicen, pero ¿qué se supone que haga a los 6 meses, Ujú, a los ujú, 7 meses, ¿verdad? Entonces algunos ejemplos de lo que es el desarrollo cognitivo, puede ver cómo tratan de resolver un problema a la ujú. hora de jugar. Y esto es muy sencillo, como ponerle algo escondidito debajo de Cómo un... exploran, por ejemplo, Exacto, cómo o cómo es exploran. su flexibilidad, cómo es su pensamiento abstracto. Y obviamente esto es en relación a su edad, es decir, comparado con otros niños de su misma edad. No, no hay exigencias que estén por encima de su edad o comparado con niños obviamente de menor edad. Siempre es la comparación con niños de edad similar, para que obviamente sea una comparación justa. Entonces, claro, una herramienta muy poderosa, este cuestionario de etapas y edades, que también sirve de las dos formas. Sirve para ayudar a que el padre pueda identificar que el desarrollo del niño, de esos hitos del desarrollo, va como debe ir, y si obviamente en este cuestionario, que es el que mencionaba ahorita Kiki, que es el Ages and Stages, el niño sale como debe ir y todas sus áreas de evaluación están donde deben estar o salen en promedio, pues perfecto, el papá y mamá se van para su casa y no hay problema. Pero si Ujú, por algún motivo llega a estar por debajo o lleva a estar en una área de riesgo, es donde viene entonces ese referido a, eh, a una agencia de intervención temprana. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, aquí usualmente, y también depende del estado, aquí en la Florida, por ejemplo, es Early Steps. ujú. Eh, pero en Nueva York, por ejemplo, se llamaba Early Intervention. Entonces, todo depende del estado donde estés y obviamente el país en el que te encuentres. Ujú. Pero también, aparte de esos ejemplos, por ejemplo, de la parte cognitiva, también vemos o podemos ver retrasos en las partes del desarrollo, como por ejemplo la motricidad gruesa. Eh, y también va a depender de nuevo o va a seguir un desarrollo normativo a nivel de las habilidades que son esperadas para cada edad. Porque, por Claro. ejemplo, en los recién nacidos vamos a estar pendientes de que sus reflejos básicos estén ahí, como por ejemplo Ujú, agarrar con fuerza o poder girar la cabeza. Y más adelante, a medida que van creciendo, 4 o 5 meses, luego van a poder levantar y sostener su cabecita o si se pueden voltear. Entonces, todas estas habilidades motoras gruesas son evaluadas. Y si llega a ujú. haber, por ejemplo, un retraso en este tipo de habilidades, es algo que empieza como a notarse. Usualmente siempre son los mismos padres de una manera sorpresiva, ¿no? Que vienen y dicen, no, pero es que mi hijo no hace esto o no hace lo otro y viene el momento también de la Sí, comparación, que también es algo claro. que creo que es importante también recalcar aquí, de que aunque tenemos ciertos indicadores del desarrollo y tenemos una guía para cuáles son esos hitos que debe cada niño seguir, eh, el desarrollo de los niños nunca es similar. No hay Exacto. ningún niño que se desarrolle igual que el otro. Y por eso hay un rango de tiempo, por eso hay un time frame. En relación al tema, ¿verdad? De que cada niño es diferente, cada niño es un mundo y eso es lo más cierto que existe. Por eso hay un rango, un periodo de tiempo donde le Ujú, damos la oportunidad al niño a lograr ese hito. Y los pediatras, usualmente, que son los primeros que tienen esa interacción con el niño y con su familia, le dan una oportunidad. Decimos, ok, pues para el próximo
chequeo, para el próximo Ujú. monitoreo, yo quiero que esté haciendo esto. Y si no, entonces intentamos, o sea, referimos a intervención temprana. Claro. Y estabas hablando del motor grueso, pero el motor fino, usualmente asumimos que el motor fino es solamente agarrar un lápiz y Ujú. abrocharse los botones, pero desde muy bebecitos vemos el agarre de objetos, el Ujú. llevarse las manos y los deditos a la boca, la manipulación de Ujú. objetos, transferir los Transferir la objetos, línea media. Ujú. ¿verdad? La línea media cerebral, eso, estamos viendo un cruce. Eh, y luego más adelante, pues, el uso de bloques, usar utensilios para comer, eh, usar lo que le llamamos el finger grip o Ujú. El en agarre español de los de las dedos. pinzas, ajá, el agarre de Ujú. pinzas para coger comida o para llevarse cosas a la boca, todo eso son Ujú. indicaciones, ¿verdad?, del desarrollo de la motricidad fina y es algo sumamente importante, que puede ser una Pues, bandera roja si no lo estamos si no lo están llevando. haciendo. Exacto. Y quiero volver a lo que estábamos hablando ahorita, aquí, que es que mencionaste el tema del rango del tiempo. Me parece también importante hablar que, que cada niño es un mundo y también debe evaluarse en el contexto de su mundo. Porque haciendo Totalmente. referencia a lo que dijiste sobre el COVID y sobre cómo estamos viendo los niños de la pandemia, eh, no podemos juzgar clínicamente ni médicamente el desarrollo de un niño cuando no ha tenido las mismas oportunidades ni ha sido expuesto a las mismas oportunidades que un niño en un contexto típico global, Exacto. mundial, ¿no? Exacto. Entonces no es lo mismo recibir a un niño en nuestra consulta, que sabemos que nació en plena pandemia, cuando los colegios estaban cerrados, cuando no había tiempo para ir, no había ni tiempo ni posibilidad para ir al parque a jugar con otros Ujú. niños, porque no estaba permitido, porque es un niño que ya de nacimiento, y la manera como lo conceptualizamos, es que ya nació con una desventaja. Y no Claro, necesariamente por falta de su oportunidad. desarrollo, porque su desarrollo ha sido Sí. diferente o atípico, sino porque el contexto en el que se está desarrollando, todo lo que tiene que ver con su medio ambiente, con su hábitat, con las personas con las que habla, las actividades en las que puede abordar, Ujú. sus hobbies, todo este contexto pues es diferente y es limitado. Entonces, Claro. no sería justo con ese niño llegar inmediatamente a decir, ah, no, comparado con un niño de desarrollo típico, tú deberías estar aquí y si no estás o como no estás, entonces estás por debajo, entonces tienes Exacto. un retraso global de desarrollo. Incluso para el diagnóstico es un criterio de exclusión, lo que le llamamos, ¿verdad? Es rule out Correcto, criteria. No dice COVID. Nosotros estamos añadiendo factor COVID. correcto. Pero antes de la pandemia, por ejemplo, haber nacido en, en medio de la pobreza, ¿verdad? No haber recibido, Ujú. no tener un attachment o un sentido de, ¿cómo decimos attachment en español? Que nunca Attachment sé. se dice apego, Apego un con apego a adecuado. ver, exacto, todo eso afecta el desarrollo, son desventajas, es falta de Sí, exposición. Lo mismo aplica luego, ¿verdad? La falta de instrucción académica y la correcto. calidad de la Y yo creo instrucción que a medida académica. que va pasando el tiempo, vamos a ir agregando diferentes situaciones y vivencias Ujú, globales. Podríamos claro, también decir lo mismo de los niños que crecen o se están desarrollando en medio de calamidades mundiales o naturales, o inclusive desastres situaciones naturales, de sí, guerra, o por ejemplo en los campos de refugiados, o inclusive en países que están ahora mismo con conflictos políticos, en donde ese desarrollo pues va a estar inevitablemente afectado por factores que no están relacionados con su neurodesarrollo, ¿no? Por eso siempre ni con la decimos que, plasticidad o la capacidad de su cerebro de poder lograr algo, ¿verdad? correcto, Eso es y sumamente importante. siempre decimos que por eso no somos solamente como nacemos, no somos solamente el Ujú, producto de nuestra genética, somos también el producto de nuestro medio ambiente, ¿no? exacto. Lo que llamamos la naturaleza versus cómo se nos ha dado ese crecimiento, Sí, o nature esa versus nurture oportunidad, en inglés. exacto. Ujú, En inglés, claro. nature versus nurture. Ajá. En Puerto Entonces, Rico, sabes que hablando de eso, un paréntesis para nuestros oyentes acá en Puerto Rico, em, el huracán María fue un ujú, determinante grandísimo en el ujú, desarrollo de los niños que nacieron en ese periodo de tiempo, especialmente los niños
¿verdad? Cuyos padres son de un estado socioeconómico un poco más bajo, porque ya tenían una desventaja y de momento nacen en medio de un desastre natural o en la rehabilitación de un país que ha Sí, pasado por un desastre natural donde no había luz, no había agua, la nutrición afecta su desarrollo y es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo aquí los puertorriqueños pueden identificarse en adición a la claro. pandemia. ¿Y lo has Eh, visto? ¿Y lo viste en sí, clínica, Kix? totalmente. Lo he Ujú, visto no tanto asociado con el desarrollo, pero más bien, por ejemplo, en el desarrollo global, pero el ujú, lenguaje y en el ujú, aprendizaje se vieron muy ujú, afectados en niños que no tenían, por ejemplo, estudiaban en la calle porque eh, la única luz que tenían era la de la calle o la de ujú, o la solar. Una vez ujú. no había luz, ¿verdad? Y estuvieron sin luz Imagínate. 6 meses. Y Claro. esos niños Y es tenían un recurso dificultades en tan la importante vista, para sí, todos, que exacto, algo tan obviamente cuando lo básico. tenemos llegamos a veces a no valorar lo importante que es para el diario vivir, pero imagínate no Claro, tenerlo todos los días, sí, sí, ¿cómo sí, afecta? ese componente, yo te diría que el huracán María, en el sur, los terremotos, definitivamente, pero el huracán Ujú, María y la pandemia son los factores que yo más considero a la hora de incluir o excluir un diagnóstico. Y me veo claro. muchas veces excluyendo, dándole la oportunidad a la familia o al paciente a rehabilitarse, remediarse de cualquier Ujú, forma para ujú, compensar y luego entonces definir de si es el acuerdo. diagnóstico correcto. Y ahora que hablabas del Sí, lenguaje en referencia al huracán María, yo también, por ejemplo, aquí en clínica veo que el lenguaje es uno de las áreas del desarrollo que más ha sido impactado sí, como, sí, como un residuo, ¿no? Como un impacto residual de la pandemia por COVID-19 en los niños. sí, Eh, totalmente. Tanto la parte expresiva como la parte receptiva, ¿no? O sea, Ujú. ambos aspectos del desarrollo del lenguaje se han visto afectados. Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque obviamente el cerebro se va desarrollando poco a poco y con base en lo que le vamos, como lo vamos nutriendo, lo que le vamos, es Claro. como una computadorcita, que tú le Ujú. vas metiendo información y de esa información va empezando a construir encima, ¿no? Como cálculo. Exacto. Y, y empieza también en ese cerebro, a medida que va recibiendo todo este input de información, a darle esta información y como a distribuirla, ok, esta información para acá, esta del lenguaje va para acá. Entonces, claro, cuando tiene ese límite o esa limitación de qué información está entrando, obviamente también va a afectar el resto de las cosas. Esta era una Claro. pregunta que hizo una vez un padre, ¿por qué el lenguaje receptivo se afecta cuando el expresivo está afectado? Bueno, porque están Ujú. conectados, no son separados, ¿no? Porque uno depende Claro, del otro, realmente. seguro. Pero todas estas áreas cerebrales son las responsables, obviamente, cuando recibimos la información de la producción y el desarrollo adecuado del lenguaje. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que si hay algún factor que esté afectando el que el cerebro pueda de una manera funcional y eficiente de poder recibir esta información, y aquí estamos hablando específicamente del lenguaje, pero pues Ujú. esto aplica a todas las otras áreas de desarrollo, pues entonces va a tener un funcionamiento subóptimo, ¿no? Y Exacto. esto excluyendo, por ejemplo, Kicks, que haya algún tipo de accidente o lo que llamamos insulto cerebral, porque sabemos que existe una lateralización del lenguaje al hemisferio izquierdo, pero también es importante que hablemos de que todo el cerebro está interconectado. Entonces, Exacto. que no necesariamente es relacionado con que haya algún tipo de accidente o algún tipo de lesión cerebral, sino en este caso inclusive cuando no existe eso, puede haber un retraso en el lenguaje En el a causa lenguaje. del límite Sí, que haya o de las limitaciones que hayan en cuanto al estímulo, ¿no? sí. Eh, Yo creo Creo que que también... con la pandemia, no tan solo la falta de la exposición social, la práctica, ver una variedad más amplia de personas, ¿verdad? En la vida del niño desde muy temprana edad, estoy hablando desde que nacen. O sea, pensemos que al nacer, especialmente en la cultura latina, íbamos todos al hospital a ver al bebé. Luego de correcto, la sí, pandemia, al principio ni papá podía entrar, o sea, que eran cambios culturales incluso y prácticas de cosas tradicionales que ocurrían, que
tuvieron un impacto, el uso de mascarillas, y luego podemos entrar en un sinnúmero de factores, hasta el uso del Sí, celular, ¿verdad? imagínate, claro, Pero total. no vamos a entrar en todo, pero sí son claves actualmente a la hora de determinar cuán grave o cuán significativo es el rezago en el Claro, área del lenguaje. claro. Sí. Y otras áreas que también de las que podemos hablar, que hacen parte de estas áreas que vemos con retraso o posible déficit en este tipo de diagnóstico, es la parte social, que también es un área que se vio afectada Exacto. durante el confinamiento, porque obviamente la gente o estaba restringida para socializar o tenía miedo de socializar. Ujú. Entonces, al no darle a los niños esa oportunidad de poder establecer, iniciando o respondiendo a las interacciones sociales, también estamos interfiriendo con el desarrollo normativo de estabilidad, ¿no? Porque recordemos Exacto. que la parte social no empieza cuando empezamos a salir o cuando vamos a cine con unos amigos, no, la parte social empieza desde que somos bebés, desde que estamos bebés Desde podemos que estamos identificar ahí, bueno, desde la barriga, pero desde desde que la estamos barriga, pegaditos pero al... en cuanto a el desarrollo de las Claro, habilidades, claro. en el contexto de nutrirte del ambiente, empezamos desde bebé. De hecho, por eso tenemos bueno, no muchos, varias pruebas estandarizadas que están enfocadas en evaluar el desarrollo de estas habilidades en los bebés. Desde Ujú. los 4 meses podemos empezar más o menos a evaluarlo, inclusive hasta algunas Sí. antes. Pero Y medir también, ¿verdad? Observar y evaluar el vínculo con los padres. Eso desde bien temprano es una señal. de El acuerdo. interés en las caras familiares, el interés en mirar a la cara de los padres. No Ajá. estamos ni hablando todavía del contacto visual, es solamente el interés en las expresiones faciales, buscar sonrisas. Ujú. Y eventualmente, ¿verdad? Esto se va desarrollando en el juego social, en la comunicación social, la integración del contacto visual con las vocalizaciones, la amistad, la identidad, y por ahí vamos. Y por ahí Pero vamos, desde muy correcto. temprano, si no tenemos esa oportunidad, esa exposición, pues entonces estamos dándole otro factor que puede impedir el transcurso natural, ¿verdad? Del desarrollo social. Correcto. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Y otra área que también es muy importante mencionar es la parte adaptativa, ¿no? Que es la Ujú. habilidad de los niños de poder realizar las actividades de su día a día. eh, y yo siempre hablo de las actividades adaptativas como aquellas que nos permiten ser independientes. Ujú. Entonces, la higiene, y obviamente estamos hablando de nuevo en el contexto de un niño en este rango de edad, pero el poder cepillarse los dientes, el poder ir al baño, aprender a ir al baño, el poder usar sus recursos de su medio ambiente, de su comunidad de una manera apropiada, el poder vestirse solos, quitarse la ropa solos, bañarse solos, el De contexto bebitos de hasta nuevo, agarrar el biberón solos, hasta poder alimentarse solos. Todas estas son las alimentarse. habilidades adaptativas y Sí. también pueden verse afectadas por este trastorno. Ahora, yo creo que para entender el retraso global o lo que es el diagnóstico del retraso global en el desarrollo, tenemos que verlo no como un diagnóstico solo o aislado, sino como un diagnóstico que está básicamente comunicando que hay un retraso en varias áreas del desarrollo, que Ujú. existe un patrón en el que vemos que hay una dificultad que este niño o niña están teniendo y no simplemente que es un que llamamos freestanding diagnosis, o sea, un Exacto. trastorno aislado que cumple ciertas características y que está ahí y listo. No, esto es un trastorno que afecta a diferentes áreas y eso lo hace en esta etapa del desarrollo un poco dificultoso de diagnosticar. Porque Ujú. recordemos que de 0 a 5 años también es la edad en la que el cerebro es más neuroplástico, es más, es más flexible, es más Ujú. neuroflexible. Entonces también utilizamos mucho este diagnóstico para comunicarle a la persona que va a recibir este diagnóstico, sea para el otro, sea
el pediatra, sea el terapista ocupacional, el terapista físico, de que hemos encontrado dificultades en esta etapa del desarrollo. Estas dificultades están muy por debajo de lo que podríamos explicar simplemente por chance, ¿no? Ujú. Son significativas, sea porque son parte de un trastorno genético, sea porque son parte de una secuela por una padecencia médica, o sea simplemente porque fue como se desarrolló el cerebro, o Ujú. sea por el contexto, ¿no? Las diferentes Exacto. posibilidades de por qué existe. Pero por cualquiera que sea la razón, existe este retraso. Sin embargo, tenemos que también comunicarle a la audiencia que el diagnóstico como tal ayuda o le permite al clínico poder decir, oye, espérate, yo sé que el cerebro de tu hijo va a seguirse desarrollando. Y por Ujú. eso, este es un diagnóstico que puede ser en su momento temporal, es decir, que de estos déficits o de estos retrasos, como por ejemplo el del lenguaje o como por ejemplo el motor, pueden ser sobrellevados y pueden recuperarse, pueden ser neurorehabilitados, Ujú. y por ende este trastorno puede cambiar y cuando el niño cumple 6 años puede ya convertirse en algo que está en remisión o puede continuar siendo solamente un solo trastorno, como por ejemplo un trastorno de la coordinación motora o un trastorno mixto de la expresión y la receptividad del lenguaje, como Claro, también no puede. global, o sea, que no es representativo del todo. Correcto, no es del todo, pero como también puede ser simplemente lo que llamamos un placeholder, porque Ujú. hay preocupación de que pueda convertirse más adelante en un trastorno mucho más permanente, como lo es, por ejemplo, la discapacidad intelectual. Sí, más pervasivo Menos y variable. consistente y Y esa menos es la variable. palabra, que de 0 a 5 el desarrollo de los niños es muy variable. Y eso Ujú. hace que obviamente tengamos que ser, tengamos que evaluar Precavidos, sí. con mucha precaución, que evaluar Sí, y interpretar los resultados de todas estas evaluaciones, no solamente en el contexto de cada niño, pero también con mucha precaución, eh, claro. para darle el mejor chance a los niños de poder, Sí, de que sus resultados sean los más representativos de su funcionamiento sí. actual. Yo creo que o sea, para llegar a este diagnóstico ya se ha observado ese rezago en varias áreas, porque hay que aclarar que tienen que ser mínimo 2 áreas Dos. de desarrollo, ¿verdad? Por un periodo bastante extendido y afecta el diario vivir de la persona. Eso es Correcto. clave para cualquier diagnóstico, incluso esa es la criteria que yo creo que se comparten todos los diagnósticos solemos dar. Sin embargo, sí es importante, y es lo que yo siempre le digo a los padres, este diagnóstico, en este momento que estamos, ¿verdad? Que estamos proveyendo, yo creo es importante enfatizar que es representativo de lo que está pasando en este momento. Ujú, Actualmente, este niño presenta con este rezago en estas áreas. Esto no necesariamente, no es algo que es, ¿verdad? No es algo que poncha ni que siembra algo que va a ser permanente, como bien ujú, dijiste. Esto representa lo que está ocurriendo en este momento. Sin embargo, es ujú, posible que algunas, si no todas de estas áreas en el desarrollo, por cualquier razón, se puedan ujú. atender para poder llegar entonces a un diagnóstico que sea más representativo en el momento de lo que está ocurriendo con el niño. Correcto. Yo lo Así que, describo, yo lo describo como una foto, como un ajá, snapshot. Es una foto exacto. del funcionamiento del niño hoy. En el momento. Y también es Ujú. importante para el padre de familia preguntar, ¿no? Claro. Y creo que, haciendo paréntesis, creo que ese es uno de los beneficios de este tipo de plataformas que hablan sobre esos temas, porque si tú eres un padre o madre de familia que está atravesando esto, quiero que utilices este material, este contenido para informarte y empoderarte, para Ujú. poder
ir a donde tu clínico, donde tu pediatra, donde la persona que evaluó a tu hijo y preguntarle, por favor, ayúdame a entender un poco más los resultados de esta evaluación. Porque de esos resultados y particularmente de las áreas en donde se encontraron los déficits, va muchas veces también a depender que este trastorno o este diagnóstico sea permanente o que el pronóstico sea permanente o, a diferencia de eso o en contraste, que sea algo más transitorio. Como por Exacto. ejemplo, cuando vemos déficit en el lenguaje, pero sabemos que es un niño de COVID, un niño que nació y ha crecido la mayoría de su tiempo en COVID, es muy probable, ¿verdad? Bien factible que nosotros, en el momento en que ese niño esté expuesto al estímulo correcto, adecuado para su edad, pues ya no presente con las mismas áreas de déficit, ¿no? Ujú. Si ese factor, si el factor ambiental es la razón principal por la cual existe ese retraso. Pero si, por ejemplo, es un niño que vemos que, aunque ha tenido estas experiencias, supongamos, cambiamos de ámbito del desarrollo, vamos a hablar de la parte social. Si es un niño que a pesar de tener todo el estímulo social, que a pesar de haber crecido con la habilidad o con la oportunidad de poder socializar, de poder ir a un daycare, a un preschool, eh, o de poder ir a un parque de la mamá, o de poder ir a una librería a reading time, eh, aún así presenta con dificultades sociales, ya empezamos nosotros como clínicos a ver estos déficits como algo que puede ser más representativo de su funcionamiento social, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pienso yo, de entender cuál es el contexto, cuáles son los factores que pueden haber afectado esta evaluación o el momento del desarrollo del niño en el momento de la evaluación y Claro, también si hubo o no hubo limitaciones en su desarrollo. Porque claro. sabemos que hay algunas, y también lo vemos en niños más grandes, hay ciertos trastornos del neurodesarrollo que son permanentes, como lo son el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, o como lo es la discapacidad intelectual, o como lo es, por ejemplo, el trastorno por espectro autista. Pero hay otros que no. Exacto. Yo iba a decir, iba a hablar un poco sobre eso que acabas de mencionar de el factor los factores que influyen sobre el rendimiento o la puntuación del Ujú, paciente a la hora de ser evaluado. Y yo creo que es importante volver a enfatizar que entre los 0 y los 5 años siempre hay factores que afectan el rendimiento de un paciente a la hora de ser evaluado, ¿verdad? Hasta los pajaritos que suenan total, que todo. están cantando en la ventana. Pero entre los 0 y los 5, entre los 0 y los 5 años, vemos que el factor atención, Ujú. motivación, estados, como le llamamos, vegetativos o físicos, como el hambre, la sed, el estado de ánimo, Falta de sencillamente sueño, falta de cambios en la sueño, dieta. me Ujú, levanté de mal humor, anoche no dormí, ujú, estuve enfermo, me están ujú. dando esteroides inhaladas, Albuterol, ajá, sí. todos estos factores influyen mucho en cómo el niño o la Ujú, niña van claro. a rendir en la prueba. Y eso es bien importante a la hora de determinar Ujú, cuán representativo es esa puntuación sobre el funcionamiento del niño o del paciente, especialmente a nivel cognitivo. ¿Por correcto. qué? Porque de todos los diagnósticos, y vamos a ser muy realistas, ¿verdad? De todos los Ujú, diagnósticos que un padre puede recibir, es muy duro escuchar que hay alguna probabilidad de que tu hijo tenga una ujú, discapacidad intelectual. claro. Y si nosotros a los 4 o los 5 años, que desde lo más, podemos empezar desde los 2, pero ya a los 4 o los 5 años, un niño puede sentarse y puede participar de una manera un poquito más consistente en una Ujú, prueba estandarizada. Le decimos a los padres que el número es X, ¿verdad? ujú, Representando que hay indicación de una ujú, discapacidad intelectual que va de la mano de una discapacidad adaptativa. ujú. Pero ese número a lo mejor no es representativo de lo que ese niño puede hacer. A lo mejor ese niño es 2 puntitos más y esos 2 puntitos más hacen la diferencia a la hora de dar un diagnóstico eventualmente de discapacidad intelectual. Así que es sumamente importante, como bien decías, que los padres pregunten y digan cuán seguros estamos, ¿verdad? Cómo esto se puede ver a largo plazo. Ujú, Explíquenme las puntuaciones y qué tipo sí, de factores pudieron haber afectado el rendimiento de mi hijo ujú, en este momento.
cuándo es mejor reevaluarlo y cuándo puede ser un poco más, ese rendimiento puede ser mejor representativo de sus habilidades, luego de qué, intervención temprana, etcétera. Porque obviamente hay diagnósticos y hay diagnósticos y un trastorno en el lenguaje receptivo expresivo versus una discapacidad intelectual que, ¿verdad? que es un poco más pervasiva, es más pervasiva, pues cambia la Claro. manera de Y esa, procesar esa y esa es la información. razón por la cual no diagnosticamos y no damos este diagnóstico de discapacidad intelectual en esta etapa del desarrollo. Para nuestros Exacto. oyentes que a lo mejor no están tan familiarizados con las puntuaciones neuropsicológicas o psicológicas, esto que acaba de escribir la doctora Kiki le llamamos la estabilidad de la puntuación. Y sabemos por los estudios que hemos hecho o que se han hecho en cuanto a la puntuación de los niños en esta etapa, que suele ser inestable. ¿Qué quiere decir eso? Y ojo, inestable no quiere decir no válida, sino que es altamente influenciada por diferentes factores que puede llevar a una alta variabilidad. Entonces Más es susceptible, posible, exacto. exacto. Entonces es posible que un niño, un lunes a las 8 de la mañana, después de haber tenido un fin de semana agotador, porque mamá y papá fueron a la playa y estuvieron todo el día en la playa bajo el sol y de repente el niño tuvo una fiebre a las 11 de la noche el domingo y a las 8 de la mañana estábamos nosotros evaluándolo. Es posible que ese niño, ese lunes que lo evalué, no tenga un desempeño a nivel cognitivo, hablamos de las habilidades cognitivas, de la misma forma que a lo mejor un niño que el siguiente lunes estuvo en su casa, durmió temprano, no tuvo fiebre, durmió toda la noche, se levantó y Se desayunó desayunó. rico, no hubo tráfico en camino al hospital. Entonces, todos esos factores van a hacer que ese niño tenga un mejor estado de ánimo, mejor disposición para su evaluación. Ojo, estas pruebas también están diseñadas, señores, para tener todos estos factores en consideración. Pero Exacto, recordemos, iba a cada decir. niño es su mundo. Entonces, la manera como cada niño responda puede ser un factor agregado, ¿no? Una capa adicional de complejidad en Ajá, cuanto a su puntuación. sí. Entonces, como hay tanta variabilidad, por eso yo siempre digo, es una foto del momento. Sin embargo, dentro de esa misma foto hay factores que pueden ser más permanentes que otros y por eso es tan importante la reevaluación. Sobre todo la evaluación Exactamente. pasando de 5 a 6 años, donde ya se vuelve mucho más estable el funcionamiento, más predecible el funcionamiento. Entonces, Voy a creo hacer que... un paréntesis, voy a hacer un Sí. paréntesis a los padres de mis pacientes aquí en Puerto Rico, que cada vez que les digo que tienen que estar en mi oficina a las 8:30 o 9 de la mañana y no pueden venir a las 2 de la tarde y me dicen que estoy loca, que lo va a sacar del colegio, esta es la razón. Yo Sí, necesito que estén total. descansados. Y déjeme Eh, decirles, para apoyar a la doctora Kiki, que sí, esa es la práctica en todos los hospitales y todas las clínicas y todos los lugares donde hemos entrenado. Porque yo les de digo, hecho ese también cerebrito sabemos, no me sirve a las 2 de la sí, tarde, no me no, sirve. no, no, no está fresco, está No, cansado, las neuronas ya están en siesta a las 2 de la tarde, están haciendo claro, siesta las neuronas. claro, totalmente. Pero bueno, si has escuchado hasta aquí, quiere decir que estás interesado en esta información y es importante para ti. Y por ende, me imagino que también estás buscando entender un poco sobre cuáles son las señales de que puede existir el riesgo de que haya un trastorno global del desarrollo. Entonces, Exacto. yo creo que la primera señal, Kix, que es la que siempre mencionamos, es que identificamos que en términos generales vemos a un niño que no está alcanzando los hitos del desarrollo o que no Ujú, logra hacerlo de una forma muy dilatada, ¿no? ujú. O de una forma frecuente también, como que sea constante. Exacto. Que sea como que sí, se puede parar, pero se para de vez en cuando, no lo hace, o tiene cierta edad y nada más dice una sola palabra, vamos Exactamente. entonces a mirar. Ujú. Le Eh, falta, yo creo la que parte motora también es la una parte parte muy... motora, exacto, la parte motora es sumamente importante en la coordinación. Niños que se ven con dificultad de voltearse. Yo creo que eso es una de las indicaciones, de las Sí, primeras indicaciones, ¿verdad? sí, Obviamente, si pasamos esa prueba de los reflejos, que usualmente puede ocurrir, y luego tener dificultades con el desarrollo de la motricidad gruesa, que incluyen no me puedo voltear, dificultad levantando la cabeza, que va más allá de la ujú, incomodidad de hacer tummy time.
¿verdad? Con cualquier niño, va más allá Correcto. de, No me de, gusta. de no me Correcto. gusta y lloro. O sea, es que Sí. no puedo versus No no puedo hacerlo. quiero. Quiero. Ajá. Exacto. Exacto. El retraso También veo, por cognitivo, yo ejemplo, creo, ajá, ujú. dale tú. No, iba a decir que también uno de las señales es en la parte social, es la Ujú, falta de deseo de interacción social o cuando no es deseo, es la falta de capacidad o de habilidad para poder establecer una interacción social, ¿no? ujú, ¿Qué quiere decir eso, Pau? Bueno, eso quiere decir que el niño, aunque quiera, no sabe cómo socializar, no establece o no hay un contacto visual, no expresa un interés en otros niños, no demuestra a través de sus gestos faciales, no verbales, ningún tipo de emoción o puede comunicar una emoción, inclusive con exacto. personas que son familiares. Ujú, Eh, por ejemplo, no se ve que responde a las iniciaciones sociales de otros niños. Y ujú, ojo, ¿por qué? Y creo que esto es digamos que esto es lo fascinante del mundo del neurodesarrollo. Y es porque mencionamos hace poco, hace unos segundos, que este diagnóstico no era un diagnóstico aislado. Y es porque, aunque no querramos, en esta etapa del desarrollo, todas las habilidades están interconectadas. Si te pones a ujú. pensar, un niño que tiene un retraso de lenguaje es un niño que de una manera inherente tampoco va a poder desarrollarse socialmente apropiadamente, porque el lenguaje es la base de la comunicación, Exacto, inclusive de la comunicación social. exacto. Entonces, o inclusive no, también de la comunicación social. También la comunicación social. Entonces, si yo tengo un retraso en esta edad social, a nivel de mis habilidades sociales, pues es muy probable que esté rooted, que haya un fundamento, que haya una causa o una asociación grande a un retraso del lenguaje o también a un retraso cognitivo, ¿no? Porque todo va de la mano. Exacto. Si yo no Todo va entiendo, de por la ejemplo, mano. si Sí. yo no entiendo conceptos abstractos o razonamiento no verbal, es muy probable que también eso impacte la manera como socialmente puedo relacionarme con los otros niños. Y si a eso le sumas que hay una limitación en cuanto a ser expuesto a estos estímulos en el ambiente, pues entonces esto es una receta para el fracaso social del niño, ¿no? O para el Claro, fracaso del desarrollo del niño. claro. Eh, y luego viene también El, la parte, pues, cognitiva. cognitiva, sí, que yo siempre digo, no tiene nada que ver con comenzar en la escuela y poder aprender de una manera muy estandarizada. Estamos hablando desde Ujú, bien temprana edad la dificultad, entendiendo, siguiendo instrucciones y ujú, explorando sus juguetes de una manera apropiada. ujú. Poder, yo siempre, a lo mejor los pediatras siempre hacen la pregunta de, ¿juega peekaboo? Se muestra Sí. interesado a la hora de jugar peekaboo, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú, Porque eso demuestra el entendimiento de permanencia, también ujú. demuestra interés social. Hay Sí. una reciprocidad, es como Ujú. un juego muy completo que incluye Sí. todas estas destrezas en el desarrollo. La manera de resolver problemas, ¿verdad? Ponemos algo Ujú. debajo de un vaso y el interés de poder sacar el vaso, ¿verdad? Y Claro. poder obtener el objeto que está escondido. Y cuando Explorando con hablamos curiosidad, ¿verdad? y cuando Ajá, hablamos de habilidades cognitivas también, o sea, aparte del razonamiento o del raciocinio verbal y abstracto o no verbal, también claro. estamos hablando de la atención, por ejemplo, de la habilidad de ese niño desde muy temprana edad, porque la atención es una habilidad que existe desde que nacemos. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, pues se va solidificando y se Ujú. va como desarrollando dependiendo de la demanda del ambiente en el que Y estemos. Entonces, prolongando, ¿verdad? y se va Mientras más extendiendo. grande el niño, se extiende la Exacto. capacidad de sostener esa atención. Entonces, si también, por ejemplo, vemos que hay dificultades con la atención a esta etapa, eso también va a afectar la puntuación del niño en cuanto a su rendimiento cognitivo. Entonces, que no Exacto. tiene nada que ver con la inteligencia, sino Ujú. tiene que ver más con su habilidad cognitiva de la atención, que no le permite, por Sí, su ejemplo, capacidad, la capacidad. sostener la atención para poder resolver ese problema. Pero no es que no tenga la habilidad, ¿no? Entonces, ven cómo Ujú. todo está interconectado y es tan difícil en esta edad
donde todavía las habilidades son muy dispersas, ¿no? Y se van Ujú. consolidando un poquito más a medida que van creciendo. Más sin embargo, estas son las primeras señales. También vemos, por ejemplo, que hay una dificultad, como ya lo habíamos dicho, en la comunicación, pero no estamos hablando específicamente de la comunicación verbal, sino también la dificultad con la no verbal, que es poder comunicarme a través de señas, O sobre gestos. todo comunicar mis necesidades, ¿no? Lo que Exacto. necesito, ¿no? Porque aunque no tenga lenguaje verbal desarrollado, lo que llamamos vocabulario, Ujú. mi comunicación también incluye el que yo pueda hacerme entender de una manera no Exacto, verbal. exacto. Yo siempre le digo a los ¿Cómo se ve papás, eso? Agarrarle la mano a ajá, mamá para que llevarla exacto. hacia la nevera porque tengo sed, o señalar, utilizar, por ejemplo, el índice, el dedo índice para señalar algo que quiero, o Yo poder... siempre le digo a los papás, no Ujú. sé si te pasa, que ellos llegan obsesionados con, y me incluyo, la mía habló tarde y yo estaba obsesionada, pero Aquí muchas estoy. veces, Ajá. muchas veces los padres em, vienen preocupados porque no me habla, ¿verdad? No hay Ujú, producción de lenguaje verbal. ujú, Sin embargo, yo les digo, olvídate de cuántas palabras me dice. ¿Cómo te pide o cómo te comunica lo que necesita? Ah, pues me ajá. apunta, me hace sonidos y yo, tenemos mitad Ujú, de la carrera ujú. ganada. Eso para mí Correcto. y para cualquier profesional, ¿verdad? Total. Es Ujú, mucho más importante que la producción de lenguaje que podemos atender. Es importante, ujú, pero podemos atender la capacidad de poder comunicarse de una manera adaptativa, donde mis necesidades, donde lo que quiero, lo que me gusta, lo que me disgusta, ujú, ujú, se comunica o se expresa de una manera efectiva, es mucho más importante, ¿verdad? Y creo que indica un interés social, un poco de una capacidad cognitiva un ujú, poco más adelantada, por lo que explica que ujú. no, si hay uno no es el todo, pero también si hay uno se ve afectado los demás. Es algo Correcto. muy, Están es dinámico, todos está todo súper dinámico, interrelacionados. exacto. Todos interrelacionados. Iba a decir, Pau, que Y el... bueno, eso es básicamente hablando sobre las señales, Ajá, pero si cualquiera de estas áreas te preocupan, ¿no? Ya las has escuchado, obviamente no estamos solamente limitados a lo que acabamos de describir, pueden extenderse un poco más, pero si hemos mencionado alguna área, dos o más que te preocupen en tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu hermana, es importante que busques la guía, el apoyo y el juicio clínico y médico de un profesional. Es importante que compartas esta inquietud, esta preocupación, ujú, sea con el pediatra o que busques un especialista del desarrollo, puede ser un neuropsicólogo pediátrico o un pediatra del desarrollo, para diferentes pasos, ¿no? El primero sería, evidentemente, la evaluación, que, que es la manera más, digamos, más válida de poder tener una sí, más noción de cuál efectiva. es el funcionamiento en ese momento del niño. Porque se va a hacer a través de pruebas estandarizadas, donde vas a poder compararlo con otro niño de su edad, muchas veces también de su mismo sexo, eh, y puedes descartar, obviamente, un origen de esta dificultad de carácter médico o un poco más Genético, orgánico. sí, Es genético, correcto. También viene después de eso, obviamente, abordar los tratamientos de intervención temprana, como la terapia ocupacional, la terapia física, la terapia del habla y del del habla. lenguaje, apoyarnos mucho en las instituciones educativas, y de ahí vienen que los padres puedan ser sus mejores abogados, ¿no? En de Claro. poder, a través de tener esta evaluación y los resultados, con los resultados, compartirlos con los colegios, con los jardines, con los preescolares, Claro, para... porque esos resultados llevan a la individualización y la inclusión en el Mm, aprendizaje, ¿verdad? Eso es lo que, correcto. esa es la fundación y, y la base de un plan de educación Ujú, individualizado, lo que justifica por qué mi ujú, niño necesita, por qué este estudiante necesita aprender de cierta forma y qué acomodos y qué servicios se le deben entablar en el ámbito académico. Entonces, todo está, volvemos, todo está conectado. O sea, la todo está evaluación por el conectado. especialista lleva al enfoque individualizado, a entablar las terapias y a la educación, ¿verdad? Al plan académico correcto.
Exacto. Yo creo que la educación continua y el plan a largo plazo es sumamente importante también, porque aunque hablamos sobre este diagnóstico potencialmente o posiblemente ser, ¿verdad? Un snapshot, una foto de lo que ocurre ahora mismo, sí queremos asegurarnos que a largo plazo, si hay algún tipo de diagnóstico que surge luego o si esto permanece, pues vamos a tener unas necesidades luego de los 5 años que no son las que tenemos a los 3 y a los 4. Así que ese plan de Correcto. largo plazo Es súper tanto importante. es súper importante, sí. Como también lo es, por ejemplo, que se utilicen de una manera eficiente todos los recursos comunitarios que Ujú, existen en su comunidad. Y estos obviamente van a variar de acuerdo a la ciudad, el país que ustedes se encuentren, pero sí es importante que puedan investigar y utilizar esos recursos, ya sabiendo exactamente que este es el diagnóstico, pero que se puedan apoyar en estos programas de apoyo. Hay muchas organizaciones benéficas que también pueden proveer, por ejemplo, fondos para las terapias, sobre todo dependiendo de ujú. la edad. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las intervenciones tempranas de los cero, casi que de los 0 a los 3 años, vienen Sí. siendo auspiciadas o patrocinadas por el gobierno. Sí, luego de Entonces, los 3 entran al departamento de educación. de educación, correcto. Exacto, Que de hecho también provee estas intervenciones de una exacto, manera gratuita, exacto. pero muchos padres, obviamente después de los 3 años, ya empiezan también a agregarle a esta intervención la intervención privada a través de sus propios seguros médicos. Exacto. Pero creo que para terminar también, Kix, es importante que entender o comunicar a los padres, y yo siempre lo hablo cuando doy las sesiones de retroalimentación, Ujú, o lo que llamamos el feedback, es que ningún niño nace con todas sus habilidades desarrolladas de una manera equitativa. Es decir, somos tan buenos en las matemáticas como lo somos para la ciencia, como lo somos para el arte. Sí vamos a tener diferencias en nuestro desarrollo, diferencias de habilidad en nuestras habilidades. ujú. Y eso quiere decir de que aunque encontremos un niño que tenga ese trastorno, en que se haya diagnosticado que hay unas diferencias, es importante no enfocarnos solamente en esas diferencias. Ojo, ya le hemos hablado de que estos son los pasos a seguir, hay que evaluarlos, hay que darles la oportunidad de participar en intervenciones tempranas, darle todos este tipo de recursos, involucrar al colegio, planificar a largo plazo, la educación continua y aparte también los recursos comunitarios. Pero también es importante, después de enfocarnos en todos los déficits o los retrasos, enfocarnos también en todas las fortalezas, porque Ujú. todos los niños las tienen. A gran escala o menor escala, todos los niños tienen fortalezas dentro de sus habilidades. Y cuando nos Sí, enfocamos y maximizamos y capitalizamos en esas fortalezas, estamos, como yo le digo a los padres en inglés, estamos setting them up for success. O sea, estamos ujú, brindándoles la oportunidad de ser exitosos porque vamos a lograr que se sientan también que tienen la capacidad de poder progresar, poder desarrollar ujú. habilidades de una manera adaptativa, de una manera funcional y comparable con sus peers, con sus amigos, con sus compañeros. Sobre todo es Claro. importante cuando el niño empieza a ser más consciente de sus dificultades. Como de 0 a 5 años es muy probable que el niño no lo note. Pero cuando ya ese niño entra en el colegio, cuando ya ese niño entra en middle school o a bachillerato, ya es un Ujú. niño que va a estar mucho más consciente y va a haber internalizado mucho más cuáles son sus áreas de debilidad o áreas para Claro. crecer. Entonces siempre me gusta enfatizar que es importante también enfocarnos en todo lo bien que haces. Esto es todo en lo que tienes dificultad, pero esto es todo en lo que haces muy bien y en lo que te va muy bien. Claro. Y enfatizar los logros, aunque sean pequeños, ¿verdad? Empezamos diciendo 10 palabras, ahora estamos diciendo 20, ahora estamos diciendo 60. Ujú, Comenzamos sin poder comunicar mis necesidades, ahora apunto, ahora ujú. asiento con la cabeza, o sea, cada logro vale por 1.000.000 y eso, cuando le damos un énfasis a todo lo positivo y al progreso, el niño es más probable que pueda internalizar y que prevalezca la Ujú, parte positiva y la fortaleza personal versus darle atención a tengo que ir a terapia 10 veces a la semana, ujú, tengo 18 acomodos que mis pares no tienen, me cuesta expresarme versus, wow, el año pasado yo no podía hacer eso, ahora ujú. sí.
Ahora sí, Em, exactamente. y ya eso es entrando un poquito de parenting. Y aunque ese logro sea muy pequeño, igual es válido. O sea, aunque Claro, no súper, consideremos que es significativo, lo que decimos en inglés, movement is progress. O sea, si tú súper. ves que se ha movido de una palabra a 5 palabras, eso es progreso. Si tú ves que hay de 10 a 12 y a lo mejor el mes que sigue no hubo, pero no perdió palabras, perfecto. O sea, eso es Exactamente. progreso. Así que nada, bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que, como siempre, hayan encontrado la información que compartimos con ustedes beneficiosa, útil, informativa. Los invitamos a que compartan el episodio, que nos dejen sus comentarios, qué les gustó, cuál fue la parte del episodio que más disfrutaron o que más rescataron como informativa o de ayuda para ustedes. Y sobre todo que la compartan con personas que ustedes piensan que pueden beneficiarse de ella. Los invitamos también a que estén pendientes a nuestro próximo episodio. Y de nuevo, muchas gracias por su sintonía y por escucharnos. Y esto fue A Cerebrito. Quitao. Chao. Bye, chao.